Pasamos ahora a la segunda parte del taller sobre mapa conceptual para aprender cómo se llena. Este es un mapa conceptual. Este modelo de mapa conceptual está tomado del libro Guía Manual de Filosofía, texto didáctico para introducción a la filosofía, el cual es un diagrama que vamos a utilizar didácticamente para resumir esta unidad. Los temas filosóficos en escuelas y corrientes. Hay que señalar que dichos temas son las cosas, el conocimiento y las acciones. Así que le corresponde a la autoevaluación de esta unidad. Como mapa que es, tiene un punto de partida. Igualmente, nos va dando pistas o indicaciones. Y además, exige seguir las rutas o recorridos. En este mapa, el punto de partida, los grandes temas de la filosofía son 3. Si nos llevamos de la ruta, vamos acá, las cosas emanan de lo natural o físico, sostiene la. Como no sabemos qué va ahí, recuerden que vamos a llenarlo de arriba hacia abajo porque es una especie de diagrama. Leemos basada en Tales, Anaximandro y Anaxímenes, a criticar el mito, la magia y la religión, movida por el naturalismo. Como no hay más salida, nos devolvemos y nos detenemos aquí. Si no sabemos, tenemos que ir al contenido y como hemos visto, son los temas filosóficos en escuelas y corrientes, cuyo primer tema es las cosas, su origen y fundamento. Ante la cuestionante, ¿cuál es el origen de las cosas? Se plantean 2 causas o principios agentes, inmanente y trascendente. La primera es Milesia, hecha por Tales. Sus seguidores son milesios y físicos que cuestionan el origen de la physis, lo físico o naturaleza. Allí nace la filosofía cuando su fundador explica racionalmente el arché o arqué o principio de las cosas y critica el mito, la tradición, la magia y religión. Así concluye que de un elemento físico natural emanan todas las cosas. Es denominada escuela de Mileto y a veces también escuela jónica. Milesios son Tales, Anaximandro y Anaxímenes. A seguidas aparece naturalista, movimiento que nace de la escuela milesia y se centra en la naturaleza, por ser origen de todo. Y colocamos entonces escuela Mileto o Milesia. Entonces, si nos concentramos aquí, lo natural o físico, que es la. Como no sabemos qué va ahí, pero lo que va ahí lo dice el materialismo, dividido en monismo y antidogmático. De tal manera que como no lo sabemos, es clave en este tipo de mapa combinar el mismo con los contenidos. Sigue el materialismo, corriente que responde que todo esto está compuesto de materia, prescindiendo de lo sobrenatural al rechazar que exista un ser supremo o Dios. En sí es naturalista y enarbola que el pensamiento es realidad material constituida por procesos físicos y químicos. Nos detenemos aquí en sus 4 tendencias: monista, pluralista, antidogmática y marxista. Por eso aquí colocamos que lo natural o físico, que es la materia. Dice el materialismo, dividido en monismo, antidogmático, podemos poner aquí pluralista o pluralismo, y marxista o marxismo. Como no hay más salida, exploramos aquí, el monismo, ejemplo es, como no sabemos, volvemos entonces al contenido. Y observamos aquí
Aquí nos dice monismo, de mono, que es uno. Defiende que el origen, sustento o constitución de todas las cosas es una sola realidad o un solo elemento. Aquí vemos la clasificación: monismo materialista o materialismo ontológico, monismo psicofísico o mente-substancia, el monismo panteísta o panteísmo, y está el monismo metafísico, e igualmente el monismo idealista. Esa es la clasificación. A continuación vemos aquí el atomismo. Propone que el único elemento que originó y constituye todas las cosas es el átomo, traducido como indivisible o infragmentado, pues es la partícula más diminuta y esencial de la materia y por consiguiente de la realidad natural. De tal modo que monismo, ejemplo, es atomismo. Como no hay más salida aquí, nos devolvemos. Sabemos que hay allá arriba porque venimos de allá. Así que las cosas y el conocimiento tratados por... Entramos aquí, no sabemos qué va, pero si seguimos leyendo dice: alega el ser es uno e inmutable. La razón da conocimiento y verdad. Si es que no sabemos, buscamos el tema de las cosas y el conocimiento. La primera que aparece es Eleática, escuela desarrollada por Parménides. Dice aquí que tiene influencias del filósofo Genófanes de Colofón. Se opone a los jónicos, Milesios y Heráclito. Entiende que el ser es principio interno y fundamento de todo cuanto existe, destacando que la razón es la única que penetra su unidad, inmutabilidad y eternidad. Hace célebre las frases: el ser es, el no ser no es, y no puede decirse ni pensarse que el no ser es, de Parménides. Sus seguidores son Zenón de Elea y Meliso de Samos, agrupados en eleatas o eleáticos. De tal manera, así determinamos que la escuela que va aquí es eleática. Seguimos la ruta, entramos acá, no sabemos lo que va ahí, pero distingue realidad o cosas y nos da una clave: que la experiencia es única fuente de conocimiento. Buscamos en el contenido el tema en el que estamos otra vez, y la que sigue es Escuela de París. Observamos que habla de Nicolás de Utricuria y que exalta los temas de Guillermo de Ockham: desprecio por la abstracción y valoración de la intuición, el nominalismo, que dice que las categorías son nombres o expresiones simplemente, la lógica, por referirse a la coherencia del pensamiento, y la cosmología, resaltando que de un principio no trascendente proceden las cosas. No es esta, seguimos leyendo y encontramos a la escuela de Copenhague. Comienza en el siglo XII, pero su realce es en 1930. Se sustenta en Planck y su teoría cuántica, en Bohr y su principio de complementariedad, en Heisenberg y su principio cuántico de indeterminación o incertidumbre. Hace una hermenéutica sobre el átomo y sus componentes subparticulares, electrón, neutrón, protón, afirmando que la actitud subjetiva está por encima de la objetiva, ya que sobresale en un análisis de la física. Tampoco es la que buscamos. Sigue aquí la escuela de Padua o escuela paduana. Se caracteriza por alejarse de los asuntos místicos y teológicos, para entonces darle suma relevancia a lo experimental, con lo cual llega a recuperar el pensamiento original de Aristóteles y su principal comentarista, Averroes, exaltando de este modo a la razón. Así pues, sustenta que las cosas proceden de un principio interno. En sí se aleja de la religión, llegando a sostener que la autonomía del universo prescinde o no requiere de Dios o lo divino. Tampoco es la que buscamos.
A continuación, el idealismo declara que solo existe la idea, cuya sede es la mente. Tiene sus raíces en Aristóteles, Berkeley y Kant, pero en el siglo XIX su líder es Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Aquí nos dice que tiene dos versiones: idealismo subjetivo o fictiano de Johann Gottlieb Fichte, que defiende la conciencia como algo práctico, y la segunda, idealismo objetivo o schellingiano de Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, que conecta al individuo con lo externo. Hegel las une alegando que el ser pensante conscientemente es realidad interna o espíritu individual o ser subjetivo, que reconoce al espíritu externo o ser objetivo como la familia del Estado para converger en el espíritu total o ser absoluto o la idea. Tampoco es esta. Vemos racionalismo. Dice que la razón, ratio en latín, es la única fuente del conocimiento y no hay otra. Aunque en Aristóteles, Sócrates, Aristóteles y Kant hay indicios, en el siglo XVII, René Descartes basa su método de la duda solo en la razón, la cual lleva a emplear la deducción y hace conocer racionalmente la matemática, incluyendo la geometría. Resguarda las ideas innatas al decir que la razón nace con ellas y no se adquieren por lo revelado ni mucho menos por la experiencia sensible, con lo que embiste al escolasticismo, copado de autoridad eclesiástica y aristotelismo, y al empirismo. Enfatiza la total coexistencia entre razón y mundo físico, más porque el universo ha sido creado por Dios, quien es principio hacedor, sustancia perfecta, omnipotente, eterno, incambiable, no finito. Tampoco es la que buscamos. Así llegamos al empirismo, corriente que propone a los sentidos que dan experiencia, empeiria en griego, como fuente única del conocimiento. Aristóteles la inicia y Francis Bacon es precursor. Thomas Hobbes, en el siglo XVI, resalta que la experiencia precede a la razón, contradiciendo al racionalismo y también al escolasticismo con su fe y autoridad. Empero, es sistematizada por John Locke en el siglo XVII, cuando logra proclamar que la mente viene a la existencia cual tabula rasa en latín, es decir, como pizarra o página vacía, en la cual no hay idea, escrito, imagen o dibujo alguno. Es así como nos damos cuenta que el empirismo nos dice que la fuente del conocimiento es la experiencia. Salimos, continuamos la ruta, el recorrido, no sabemos qué colocar, pero une al ser subjetivo con el espíritu objetivo, sintetizados en ser absoluto o idea. Habíamos leído ya que es el idealismo. Salimos entonces, bajamos para acá y subimos esta entrada, no sabemos qué va ahí, pero está enfocada en nominalismo, cosmología, intuición y abstracción. Habíamos visto que hay una escuela que habla de eso, siempre señalando que estamos en este tema, las cosas y el conocimiento. Hemos puesto Eleática, pero no hemos puesto Escuela de París, que ya dijimos exalta los temas de Guillermo de Ockham, desprecio por la abstracción, valoración de la intuición, nominalismo, lógica, cosmología. Entonces esta escuela es la que se enfoca en estos puntos que hemos leído. Escuela de París o de París. Salimos, la siguiente parada, no sabemos qué va aquí, está dirigida por Thomas Reid, propugna ingenuidad, objetividad, sentir común, realidad, hechos, causa y efecto. Ninguna de estas nos ha mencionado Thomas Reid. Buscamos entonces donde nos habíamos quedado. Después del empirismo está la escuela escocesa. Y leemos. Fue instaurada en el siglo XVIII por el filósofo Thomas Reid, quien se enfoca tanto en el conocimiento como en las cosas materiales. En este orden, defiende la objetividad en contra de David Hume.
Más porque este dice que los hechos son independientes el uno del otro y que la mente los une. Y esto se llama asociacionismo. Asimismo, propone ingenuidad y sentido común, siendo también escuela escocesa del sentido común, common sense en inglés, con el fin de conocer la realidad o los hechos tal como son, se suscitan, ocurren y se presentan. Así que la siguiente parada es escuela escocesa. Salimos y vamos a la última parada de esta parte, que enaltece ciencia, experiencia, hechos y naturaleza. Revive en el círculo de Viena. No hay más salida hacia arriba. Nos devolvemos y nos detenemos aquí. Buscamos en el contenido. De las que hemos leído, ninguna nos habla de esos puntos. Y nos habíamos quedado en escocesa. La que sigue es positivismo. Sustenta que los hechos son la fuente exclusiva del conocimiento, enfatizando la experiencia que produce la naturaleza. Rechaza la metafísica y la creencia en la fe. Dice aquí que surge en el siglo XIX con Auguste Comte, para quien la sociedad y el conocimiento atraviesan por tres estadios: teológico, ficticio, abstracto, metafísico, y positivo, científico. Y él señala que el tercero se basa en el conocimiento científico. En sí, esta corriente dice que hay que cultivar el estadio positivo porque permite el desarrollo de la ciencia, la cual es observable, comprobable, verificable. Por ende, el que va aquí es el positivismo. Seguimos el recorrido por aquí y podríamos entrar en esta primera que aparece aquí a la derecha. La que va aquí proclama: el mundo autónomo no necesita a Dios y enarbola la razón. Habíamos leído una, pero si no nos recordamos, volvemos al contenido y no es Eliática porque le hemos puesto, no es París, podría ser Escuela de Copenhague, pero ya hemos dicho que ya hace una hermenéutica sobre el átomo y afirma la actitud subjetiva. También habíamos leído la Escuela de Padua. Dice que ella se caracteriza por alejarse de los asuntos místicos y teológicos y dar suma relevancia a lo experimental. Así pues, sustenta que las cosas proceden de un principio interno. En sí se aleja de la religión, llegando a sostener que la autonomía del universo prescinde o no requiere de Dios o lo divino. De hecho, la que va aquí es Escuela de Padua. Escuela Padua. Seguimos, a la derecha no lo hemos explorado, entramos, por un lado habla de mundo y por el otro habla de razón, y nos indica que la razón es única fuente del conocer. Habíamos leído que es el racionalismo. Si no está seguro, usted va al contenido y lo confirma. Salimos, entramos aquí a la Escuela de Copenhague. La Escuela de Copenhague ve, por un lado, lo subjetivo, y habíamos visto que también ve al átomo. Si usted no está muy seguro, entonces usted va aquí, encontramos, en el tema en que estamos, encontramos Copenhague, y confirmamos que habla de átomo, por un lado, y la actitud subjetiva por el otro. Continuando nuestro recorrido, entramos en esta última parada, esta columna, que razona fenómeno y esencia, y por el otro lado experiencia. Como no hemos leído ninguna que nos hable de eso, entonces retornamos al contenido. Después del ciclo de Viena sigue entonces el neopositivismo, pero el neopositivismo es nuevamente la corriente positivista, o sea que retoma el positivismo. Continúa el fenomenismo, alzado por Edmund Husserl. Se centra en el fenómeno
y tiene dos posturas, empírica y epistemológica. El fenomenismo empírico entiende que el fenómeno se presenta como experiencia o realidad subjetiva. Sus defensores son David Hume, George Berkeley, y en cuanto al fenomenismo epistemológico o nociológico, nace con Immanuel Kant, al decir que se puede conocer el fenómeno y el noúmeno, o contenido del fenómeno. En este tenor, Husserl retoma la corriente fenomenológica en el siglo XX, alegando que la fenomenología es estudio del fenómeno. Así, usa su método fenomenológico, concluyendo que se conoce el fenómeno y sobre todo su esencia, pues es gracias a esta que se trasciende el fenómeno. Por consiguiente, ponemos fenomenismo en esta parada. Salimos y ahora continuamos el recorrido, subimos por aquí y pasamos entonces ahora. Entramos entonces al conocimiento visto por a la izquierda, no sabemos qué va ahí, pero ella abarca por un lado pensadores medievales que combinan la física y la matemática de Aristóteles, llamados calculadores. No hay más salida, nos devolvemos, seguimos la ruta, y también abarca filósofos veintenarios que filosofan él. Como no sabemos, tendríamos que ir al tema del conocimiento para ver estos puntos. El tema del conocimiento, la primera que nos aparece, es la escuela de Oxford. Filosóficamente, la escuela oxfordina se ramifica en dos grupos: pensadores medievales y filósofos veintenarios. El primer grupo de Oxford integra la escuela en los inicios del siglo II. Son llamados pensadores medievales, porque ellos estudian a Aristóteles haciendo una hermenéutica de su física, para así resaltar más las ciencias matemáticas. Por esto a los oxfordinos como Thomas Bradwardine, William Heytesbury, Richard Swinesheep, Roger Bacon, Duns Scoto, Tomás de York y Richard Middleton se les conoce como calculadores, y de igual manera se les denomina mertonianos por estar relacionados con el Merton College de Inglaterra. El segundo grupo de la escuela oxfordina tiene vigencia en el siglo XX, siendo filósofos veintenarios. Nos cita aquí a Tormin, Hobson, Austin, Hart, Wright y otros, quienes se relanzan a Oxford, que hoy es una universidad, cuando deciden concentrarse esencialmente en el lenguaje. Por ende, la escuela que va aquí es Oxford. La escuela de Oxford, que abarca ya pensadores medievales y filósofos veintenarios que filosofan el lenguaje. Seguimos aquí al estudiar a Wittgenstein. Como no hay más salida hacia abajo y el mapa es una especie de diagrama, no podemos subir por aquí, sino que tenemos que devolvernos y a la derecha del conocimiento, visto por no sabemos qué va ahí, pero observa lo a priori en la ciencia. Vamos al contenido. En el tema del conocimiento, la segunda que aparece es Escuela de Marburgo. Es obra de Hermann Cohen. Se enfoca en la ciencia al buscar sus sustentos a priori o antes de la experiencia, por lo que fomenta la filosofía, especialmente la lógica, y la ciencia, física, matemáticas y psicología. Así que desarrolla un enorme interés por el conocimiento en el que sobresalen los fundamentos lógicos y lingüísticos, los cuales logran encauzar hacia las ciencias de la naturaleza y hacia la matemática. Es una escuela kantiana porque gira en torno a Immanuel Kant. De hecho, la que observa estos puntos es la escuela Marburgo.
Si nos movemos para acá, dice son escuelas kantianas. No podemos seguir a la derecha porque es un diagrama, como hemos enfatizado. Y terminamos aquí el asunto del conocimiento. La que va en esta parte aborda lo lingüístico y centrado en ciencia, lógica y universo, que radica en el error categorial, y también va a estudiar a Wittgenstein. Retornamos una vez más al contenido y la que sigue es analicismo, corriente llamada filosofía analítica o análisis lingüístico, y por igual recibe los nombres de análisis filosófico, análisis de Cambridge y filosofía de Oxford. Nace en el siglo XX con la asesoría de Bertrand Russell y Alfred North Whitehead, quienes aplican la lógica formal a sus investigaciones lingüísticas. Más tarde, bajo el pensamiento de Ludwig Wittgenstein, se interesa por el conocimiento al abordar el significado de los componentes lingüísticos, más porque asume que el lenguaje es representación del universo o del mundo. De este modo busca erradicar el error categorial, o sea, las falacias o equívocos categoriales. En efecto, analicismo regresamos hacia arriba, así seguimos por aquí. El conocimiento con las acciones van a ser estudiados por. A la izquierda no sabemos, pero nos dice que se enfoca en historicismo y la ciencia, y además en cultura y valores. No hay salida, tenemos que detenernos aquí. Y ahora el tema del conocimiento y las acciones. El conocimiento y las acciones tiene en primer lugar a la escuela de Cambridge, o Cambridgiana, erigida en el siglo XVII, es encabezada por Ralph Woodworth. Trata de conciliar la filosofía o razón, específicamente a Platón, con la visión teológica, pero resaltando más la filosofía hasta tal punto que exalta que la ética, que es la base filosófica del accionar humano, está por encima de la moral dogmática del cristianismo. Por tanto, y en esta línea su esfuerzo radica mayormente en fusionar la filosofía o la razón, la ciencia y el humanismo con los dogmas morales, doctrinales, eclesiásticos que se adjudica a la religión cristiana. Notamos que no es la que estamos buscando. Sigue Baden, escuela fundada por Wilhelm Windelband. Se dedica a buscar las bases de las ciencias del espíritu, como psicología, derecho, historia. Igualmente, prioriza el sentido de la historia o historicismo porque lo produce la vida humana. Además, le da prioridad a los acontecimientos culturales y a la axiología. Esta escuela conforma, junto a la escuela de Marburgo, las llamadas escuelas kantianas, pues su filosofar gira en torno al pensamiento de Immanuel Kant. En el mapa conceptual ponemos escuela Baden. Y ahora podemos leer para acá porque podemos entender que son escuelas kantianas. Marburgo y Baden son escuelas kantianas. Salimos y podemos entrar ya sea a la derecha o bajar, como ustedes quieran, pero conviene más seguirlo en orden hacia la izquierda. Bajamos, escuela de Barcelona, se aboca al lenguaje, costumbres y también a sensación y ciencia. No hay más salida, nos devolvemos y entramos en esta. Alzan la razón, ciencia y ética sobre los dogmas cristianos, uniendo teología, religión, ciencia, razón o filosofía. Hemos ya leído que es Cambridge, escuela de Cambridge. Si no hay inseguridad en esto, podríamos confirmarlo yendo al contenido. Salimos y aquí, la que va aquí en nuestra última parada de esta parte, valora la acción enalteciendo lo útil que hay en las leyes y normas al marginar la conciencia. No lo sabemos. Nos centramos en utilitarista. Sus primeros rastros se hallan en el siglo XVIII con el teólogo William Paley,
aunque realmente su precursor filosófico es Jeremy Bentham. A pesar de ello, es el filósofo James Mill quien racionalmente lo estructura o sistematiza cuando enaltece lo útil. En verdad, preconiza que la acción es buena y provechosa si visualizamos su consecuencia, resultado, finalidad, efectividad. Tanto así que hay que sobreponerla por encima de la teoría, causa o intención. En este sentido, se jacta en poner de lado a la conciencia por entender que lo bueno o lo malo, lo injusto o lo justo, lo correcto o lo incorrecto no está en la mente del ser humano, sino en los efectos o en la consecuencia del hecho o acción. En fin, propugna que valen en sí las leyes o normas que benefician a gran parte de la colectividad o a la mayoría, lo que trae una especie de exploración o análisis en virtud de lo útil, cálculo utilitarista. Cierto, aquí se valora la acción útil mientras que la conciencia queda marginada. Es así que utilitarista la corriente utilitarista o el movimiento utilitarismo ocupa este lugar porque se basa en la acción útil. Así, hemos llenado la parte de arriba. Para llenar la parte de abajo, porque habla de la triple temática y ya hemos visto los tres temas, entonces tenemos que ir al contenido, no sin antes leer aquí. La triple temática nos indica, la primera parada, que defiende números, alma, música, guías de vida cívica y moral, ciencia y sabiduría, elevados por el pitagorismo. Como no lo sabemos, si es que no lo sabemos, vamos al contenido. Y el tema 3, que habla de los tres temas de la filosofía: cosas, conocimientos y acciones. Empezamos con la escuela pitagórica para ver si ella cumple con esos requisitos. Y a partir de aquí van a seguir llenando entonces las otras partes del mapa conceptual, la parte de abajo. En exclusiva para Philox News, Dominus Dar.